Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique García, soy cirujano cardíaco infantil y hoy voy a hablaros sobre las estenosis de las venas pulmonares. Mi presentación se centrará fundamentalmente en la estenosis congénita de venas pulmonares, pues probablemente es la que más nos preocupa y donde más controversia existe en relación al tratamiento. Os hablaré también de algunos temas de controversia en la actualidad y sobre todo, pues, humildemente mostraros mi experiencia personal en relación al manejo de esta compleja y muchas veces frustrante enfermedad. Conceptualizando, toda ausencia de una obstrucción anatómica en presencia de un flujo venoso pulmonar bifásico y medición de ecocardiografía del gradiente medio inferior a 2 milímetros de mercurio descarta cualquier posibilidad de estenosis de venas pulmonares. También es importante que podamos diferenciar entre estenosis congénita de venas pulmonares, estenosis primaria o nativa, de la estenosis secundaria o adquirida, puesto que ambas responden a procesos fisiopatológicos, a evolución y a pronóstico completamente diferentes uno del otro. En relación a la estenosis venosa, congénita, condición que a menudo suele ser letal. Afortunadamente su incidencia es muy baja, pero es una patología bastante compleja y con una evolución muy tórpida. La mitad de los pacientes se asocian a otras cardiopatías congénitas y aunque desconocemos cuál es todo el proceso fisiopatológico que está implicado en la génesis de esta enfermedad, está bien establecido que esta enfermedad se origina desde muy precoz en el desarrollo embriológico y que progresivamente, además es una enfermedad dinámica y progresiva, que empeora después del nacimiento. Por el contrario, la histopatología, grupos como el de Boston ha estudiado o ha tratado de explicar qué es lo que sucede. La histopatología sí se conoce un poco más a fondo. Se han identificado a células como los miofibroblastos, que son las encargadas de producir dos mecanismos fundamentales. El primero, que es de proliferación endotelial con fibrosis, y también producen una hipertrofia de la capa media, que empeora aún más el pronóstico de estos pacientes. En relación a la estenosis secundaria, en edad pediátrica responden en su mayoría como consecuencia a una cirugía cardíaca previa. El más frecuente, el tratamiento quirúrgico del drenaje venoso pulmonar anómalo total, que se presenta hasta en un 10% de los pacientes, y algunas otras causas quirúrgicas. Y recordar que en la edad adulta probablemente es que el más frecuente sea aquella secundaria a la ablación por radiofrecuencia para el tratamiento de la fibrilación auricular. Recordar que la sintomatología está directamente relacionada con la severidad, con el número de venas que estén involucradas, con el porcentaje de afectación de la luz de la vena, con la reducción de la perfusión pulmonar. Ya existen trabajos donde se ha demostrado la aparición de síntomas cuando la reducción del flujo es mayor de un 20%. Y, lógicamente, serán más sintomáticos aquellos pacientes que tengan afectación de ambos pulmones, además de los síntomas asociados a la otra cardiopatía que tenga asociada. El gold estándar sigue siendo la ecocardiografía y que además nos permite estratificar la obstrucción de la vena pulmonar, pero es mandatorio complementar las pruebas de imagen, y la ideal es la resonancia magnética, no solamente para confirmar el diagnóstico y valorar si alguna vena no hemos podido valorar por ecocardiografía, sino también para poder identificar el grado de extensión de la lesión, si se trata de una lesión focal o si por el contrario es extensa, o incluso poder discernir si se trata de una hipoplasia de toda la vena pulmonar. En cuanto a los estudios hemodinámicos, aunque no se realiza de rutina en todos los centros, son de vital importancia, sobre todo para valorar la repercusión hemodinámica, valorando el flujo y la presión pulmonar. Aunque no existen guías de práctica clínica en relación al manejo de pacientes con estenosis de venas pulmonares, parece existir un consenso general en relación al tratamiento quirúrgico a todo paciente con estenosis grave o crítica de venas pulmonares. Se excluye al paciente con estenosis grave de una vena aislada en paciente asintomático y que además no tenga hipertensión pulmonar asociada. Por tanto, todo paciente con estenosis al menos moderada o grave de dos venas debe ser tratado quirúrgicamente. Aquel que tenga una presión pulmonar de más de 50 milímetros de mercurio o que tenga un ratio de presión ventrículo derecho, ventrículo izquierdo de más de 0,70
1,75 y, lógicamente, aquel paciente que ha sido sometido previamente a una cirugía para tratar un drenaje venoso pulmonar anómalo total que presenta una restenosis. Esta diapositiva resume un poco los tres grandes tipos de cirugías que utilizamos actualmente para el tratamiento de esta grave enfermedad. La primera vemos una venoplastia de aumento con la interposición de un parche que puede ser sintético o que puede ser biológico, incluso autólogo. El segundo corresponde a la resección endotelial ostial de la vena comprometida y las técnicas llamadas de sutureless, en donde se realiza una resección completa de todo el tejido enfermo estenótico y una marsupalización utilizando el pericardio circundante con el objetivo de evitar cualquier sutura sobre la línea, sobre las venas. Sin embargo, existe controversia, desde siempre ha existido controversia en relación a qué tratamiento quirúrgico ofrece mejores resultados. Inicialmente teníamos resultados muy favorables con las técnicas de sutureless diseñadas por la Cour-Gayet. Sin embargo, estas series eran muy pequeñas y de seguimiento en el posoperatorio inmediato y a corto plazo. Sin embargo, cuando ese seguimiento, y en estudios más recientes, se ha hecho a más largo plazo y series mucho más grandes, hemos observado que esa ventaja de las técnicas de sutureless no son tan evidentes. Y más recientemente, el año pasado, se publicó en un estudio multicéntrico bastante grande donde se mostraba que incluso no existe beneficio con el uso de este tipo de técnicas, sobre todo para la estenosis congénita de venas pulmonares. En cuanto al tratamiento percutáneo, también existe algo de controversia, aunque está bien establecido que la angioplastia primaria de la estenosis de venas pulmonares no funciona. La angioplastia más colocación de stent se deja como alternativa cuando el paciente ya tratado quirúrgicamente se reestenosa o tiene progresión de enfermedad. Sin embargo, los resultados siguen siendo subóptimos. Y más recientemente se están utilizando procedimientos híbridos con la implantación de stent medicados con la intención de frenar un poco esa hiperproliferación endotelial. Todavía no tenemos datos para poder discutir sobre este tema. En cuanto a la neumectomía, está reservada para aquellos pacientes con restenosis que son refractarios a tratamiento tanto quirúrgico o percutáneo, que además presentan hemoptisis incontrolable y que están asociados a hipertensión pulmonar. Y, lógicamente, con afectación de un pulmón. En relación al trasplante pulmonar, lógicamente, aquellos pacientes con enfermedad progresiva bilateral, con hipertensión pulmonar, sin embargo, por todos es conocido la disponibilidad de órganos para, además, este peculiar grupo de pacientes, suelen ser pacientes muy pequeños, con lo cual el trasplante en nuestro medio parece incluso una utopía. Sin embargo, existe una serie publicada donde se incluyeron 6 pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar y 3 de ellos, entre ellos funcionó y los otros 3 fallecieron en lista de espera. En cuanto al tratamiento farmacológico, parece que se ha abierto una puerta. En el 2011 se comenzó un estudio, un ensayo clínico randomizado con la intención de ofrecer quimioterapia para tratar de frenar la enfermedad. Sin embargo, la alta toxicidad y la poca respuesta hicieron que se parara este ensayo clínico. Sin embargo, el grupo de Boston está estudiando sobre todo qué sucede desde el punto de vista molecular. En relación al seguimiento de los resultados después de la cirugía, esta es una de las series del grupo de Calderona en Toronto, la serie más grande publicada hasta la fecha, donde incluyen 60 pacientes. Es una muestra bastante heterogénea que incluyen pacientes con estenosis congénita, pero también estenosis adquirida. Y vemos que en la gran mayoría de los pacientes se utilizaron técnicas de sutureless. Aún así, la tasa de reestenosis y de mortalidad a 5 años fue de un 51%. Este grupo diseñaron el score de riesgo que históricamente utilizamos la gran mayoría de los cirujanos para tratar de valorar el pronóstico de esta enfermedad. Solamente graduaban, ofrecían un puntaje a cada vena, a la valoración de la estenosis de cada vena, pero claro, tenía la limitación este estudio de que no incluían
el grado de afectación, si era focal o extenso, y el carácter único o bilateral de afectación pulmonar. Identificar un grupo de alto riesgo, lógicamente, aquel que tenía un score preoperatorio alto, donde lógicamente existe mayor afectación pulmonar, pues esos pacientes tenían casi un 80% de probabilidad de muerte o reestenosis en los primeros 5 años del tratamiento. Y como predictor de mortalidad o de reestenosis, un score mayor de 7. Este otro estudio, también una muestra heterogénea con 36 pacientes de estenosis pulmonar, en donde el grupo mayoritario está conformado por pacientes con estenosis secundaria, vemos como también la alta tasa de mortalidad a 10 años, todos por reestenosis, identificaron varios factores o varios pacientes de riesgo. Primero, aquellos que tenían estenosis congénita, pacientes que tenían una fisiología univentricular, pacientes que tenían afectación bilateral y pacientes en quienes no se utilizaron técnicas de Suturley. Es lógico pensar, puesto que la gran mayoría de los pacientes con estenosis secundaria responden muy bien a este tipo de tratamiento. Concluyeron también que el stent primario no funciona y utilizaron el stent como alternativa en aquellos casos de reestenosis quirúrgica, sin embargo no se lograba frenar la enfermedad. En este otro estudio es uno de los primeros estudios donde se valoran pacientes con estenosis congénita exclusivamente, y a quienes en todo se realizó técnica de Suturley. Concluyen que también la mortalidad y la reestenosis es alta, a pesar de utilizar las técnicas de Suturley, y vemos cómo la progresión de reestenosis es a unos 5 o 10 años bastante alta. Este es el primer estudio multicéntrico que valora el comportamiento de la estenosis congénita de venas pulmonares. También reportan una alta mortalidad a 5 años, casi la mitad de los pacientes han fallecido, y identifican como factor de riesgo a aquellos pacientes con afectación de 3 o más venas. Finalmente, y el estudio más reciente, se trata de un estudio multicéntrico publicado por CALFA en el Presbyterian Hospital de Nueva York. Es un estudio multicéntrico donde incluyen 10 centros norteamericanos y europeos de más alto volumen. Se incluyen 30 pacientes con estenosis congénita pura. Y es un poco un resumen de lo que se está haciendo en la actualidad. Esta es la actividad quirúrgica de los últimos 10 años. Vemos como la gran mayoría de los pacientes reciben técnicas de Suturley, el 70%, y cuando analizamos un poco en detalle los resultados vemos que el 38% de los pacientes que recibieron técnicas de Suturley fallecieron en el seguimiento, contra un 11%. Pero esto puede ser explicado también porque estos pacientes tenían probablemente mayor afectación según el score de severidad preoperatorio. Sin embargo, cuando analizamos la tasa de reestenosis para cada técnica individual, vemos que es muy similar para uno y otro, lo cual nos hace pensar que independientemente de la cirugía existe progresión de la enfermedad y que aún no hemos dado con el tratamiento ideal. Concluyen que la reestenosis es un 50%, la reestenosis suele aparecer en el primer año y en ese estudio la media estuvo alrededor del segundo mes, o sea que la reestenosis es muy precoz, la reoperación hasta en un 40% de los pacientes y una mortalidad alta. Pero nos informan en sus resultados una cosa que es bastante importante. La recurrencia postoperatoria dentro del primer mes de hipertensión pulmonar seguido del tratamiento es un factor predictor independiente de mortalidad y de reestenosis temprana, así como un score preoperatorio mayor de 4. El score que ellos han establecido, a diferencia del que utilizamos, el de Caldarona, el de Toronto, sí incluyen estenosis, la consideración de focalidad de la lesión o de unio bilateral. Termino ya con la siguiente diapositiva. Para mostrar un poco la experiencia de nuestro centro, hemos operado 7 pacientes con estenosis pulmonar, 4 de ellos con estenosis congénita, con una media de 3 meses. A todos se realizó procedimiento de Suturley. 2 de ellos fallecieron en el seguimiento y 2 están vivos. Uno de ellos se reestenosó a los 3 meses del procedimiento. Y de los pacientes con estenosis secundaria, 2 de ellos secundarios a una corrección quirúrgica, un drenaje venoso pulmonar anómalo total, que fueron tratados con éxito con técnicas de Suturley. Como vemos, el grupo de mortalidad que fallecieron en nuestra serie es el grupo que tenía, aplicando el score de CALFA, el mayor afectación pulmonar. Concluimos entonces que la mortalidad global en nuestra serie de 28%, sin embargo, cuando aplicamos la mortalidad al grupo exclusivo de estenosis congénita alcanza el 50% y que la reestenosis para el grupo de estenosis congénita alcanza hasta un 75%. Concluyendo que
aún existen procesos que no conocemos dentro de la fisiopatología. El pronóstico de esta patología es incierto y no favorable, que aún no hemos dado con el tratamiento ideal y que debemos aplicar el score de severidad preparatorio para saber a qué pacientes, cuál es el pronóstico de nuestro paciente. La terapia farmacológica probablemente se ha abierto una puerta y que probablemente sirva de coadyuvante en el tratamiento y la mejora de estos pacientes. Gracias.